Ahora a continuación, la idea era hablar sobre todos estos ejes de desarrollo de la ciudad. La arquitecta Gabriela Álvarez, ella es arquitecta neuquina, es docente en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ingeniería, y a su vez es directora de trabajo de investigación desde hace bastante tiempo, que inclusive el colegio ha participado en algunas instancias sobre precisamente los ejes de desarrollo de la ciudad, un tema que hoy nos convocaba como título, así que nos parecía importante ver todos estos estudios de investigación y que han llevado adelante todo este grupo, sobre todo sobre la ciudad, sobre puntos claves y de cómo la ciudad va creciendo sobre la misma ciudad. Y todas estas metodologías o estrategias que han ido los chicos desarrollando. Así que Gaby, adelante, te voy a apagar las luces para que... ¿Ese puso ese? No. Así tenés las manos libres. Como vos quieras. No sé. Bueno, como les había comentado hace un ratito, nosotros en realidad es un trabajo que estamos desarrollando hace un tiempo en la Universidad del Comahue. Es un trabajo de un equipo de gente, eso me parece que es importante resaltar, digamos, hoy es mi rol, digamos, estar contándoles o compartiéndoles la producción, pero es una producción de mucho tiempo, de mucha gente. Así que, bueno, eso, y quería particularmente agradecer a la gente de Fundesur y toda la organización de este evento, a la gente de la legislatura, digamos, pues, me parece, como ya dijeron los demás compañeros que expresaron antes, a mí me parece que verdaderamente este ámbito, un sábado a la mañana, como fue la vez pasada, y con la riqueza de gente que vino a exponer, es algo como fabuloso, digamos, ¿no? Me parece que es un ámbito que nosotros siempre estamos como esperando ver de qué forma podemos encontrarnos los que estamos pensando en el territorio y ver la posibilidad de aunar esfuerzos, aunar trabajos, bueno, lo que fuere. Así que verdaderamente me parece como recontra importante y los felicito a quienes se les haya ocurrido. Bueno, y un poco la convocatoria era imaginar o imagina la Nor Patagonia. Entonces, primero que nada, por ahí el diccionario, ¿no? Esto de imaginar. Entonces, cuando uno va en el diccionario aparece como una definición que tiene que ver, por un lado, como una representación de sucesos que pueden ser futuros o que pueden ser respecto de cómo fue el pasado, por ejemplo, y cómo uno lo puede en este momento y en este presente repensar y volver como a ilusionar, volver como a soñar incluso en esto de la imaginación. Entonces, desde ahí me parecía que también el título de este ciclo de encuentros era como muy llamativo en ese sentido y como que incitaba a esto de decir, bueno, juntémonos también para imaginar y para soñar algo mejor, digamos, ¿no? Entonces, justamente pensaba esto, ¿no? Cuando nosotros hace 4 o 5 años nos juntamos, algunos del equipo que hoy somos, también nos juntamos medio como con una inquietud similar. Nos dijimos, bueno, veníamos como de un proyecto de investigación con un eje en la vivienda social y en ese momento nos surgió la posibilidad de ir por la extensión universitaria. Ir por la extensión universitaria sin abandonar lo que ya veníamos trabajando, pero enmarcado esto de la vivienda en el tema del concepto del hábitat. Y esto también como decir, bueno, están pasando cosas en estos lugares, están pasando cosas en estos territorios, capaz que no estamos 100% de acuerdo, capaz que nos preocupan, capaz que desde las disciplinas también nos sentimos como interpelados respecto de algo para decir. Entonces, en ese sentido, cuando conformamos el equipo, dijimos, bueno, veamos de hacer desde la universidad pública un aporte a través de propuestas concretas, porque nosotros en la universidad no somos los encargados de la gestión del territorio.
Claramente somos un sector de la comunidad que tiene como un rol específico también, que es colaborar a los procesos del pensamiento, colaborar a los procesos de la construcción de las ideas. En ese sentido es que nosotros nos ubicamos en ese lugar y con ese compromiso que también venía de inquietudes de otros sectores de la comunidad. De hecho, el Colegio de Arquitectos avala nuestro proyecto desde un inicio, la Asociación Techo también, que nos traía su preocupación respecto de los grandes segmentos de población sin acceso no solo a la vivienda sino a la ciudad como concepto. Entonces, en aquel momento nos pareció que estaba muy bien juntarnos en el marco de la universidad pública, juntar las cosas que sabemos, las trayectorias, las inquietudes y los sueños y trabajar en este proyecto. ¿Qué pasó? En aquel momento aparecía como, estoy hablando hace 4 años aproximadamente, aparecía como muy fuerte esto de la nueva escala a nivel del territorio, por lo menos nuestro, más cercano, que era la escala de lo metropolitano. Empezaban a pasar cosas en las ciudades que ya trascendían el tema de cada realidad, de cada lugar o de cada ciudad o pueblito, lo que sea, porque había como fenómenos que nos empezaban como a conectar a través de la movilidad urbana, a través de las problemáticas, de los temas a resolver, del traslado de gente que empezaba por un lado a vivir muchas horas en un lugar y de noche ir a dormir en su casa. Bueno, toda esa cuestión que empezaba a hablar de una ciudad que ya no era la ciudad, sino que era una escala mayor de esta gran ciudad. Entonces ahí entendimos que la ciudad de Neuquén era como la cabecera de ese conjunto de ciudades que ya venían como naturalmente forjando esta cuestión de la pertenencia a una estructura más importante. Y en ese sentido, la preocupación también, porque acá aparecían como preocupaciones respecto de las escalas de la vida, de las escalas de la vida de la gente. O sea, estaba ya instalada la discusión de Vaca Muerta como un nuevo tema de desarrollo importantísimo para la región, más tal vez las decadencias de otras actividades como la fruticultura, que bien se contó hace un rato. Bueno, todos esos temas que empezaban como a atravesar la situación y decir, bueno, y en todo este merengue de cosas, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo va a ser? ¿Qué podemos proponer respecto de ese trabajo con las escalas distintas en el territorio? O sea, cómo esta nueva escala de pensar lo metropolitano también tiene que empezar a entrelazarse con la escala urbana de cada ciudad en particular, con la escala del barrio, que capaz que en eso de imaginar cómo fue antes nuestras ciudades, digamos, ¿no? Cómo eran antes las relaciones entre la gente. Y tal vez nuestro compromiso de tener que volver a pensar algo respecto de eso, respecto del contacto en el barrio de la gente y esta ciudad metropolitana que empieza como a meterse por todos lados. Entonces, en ese sentido, tuvimos que construir como equipo un marco conceptual acordado para luego poder compartir las propuestas que a nuestro criterio de equipo, podían ser viables para ser tenidas en cuenta. Y en ese sentido ya nos remitimos al ADN del territorio, ¿no? Nosotros lo denominamos así. Ese lugar soporte, ¿dónde estamos? En un lugar, en un valle, con una barda, con una meseta, con un río, con los asentamientos que se han ido localizando justamente en el piso de ese valle inicialmente y después por el crecimiento, esas actividades humanas, ya sean residenciales como productivas, fueron como tomando ese piso de valle y de a poco extendiendo, trepando la barda, trepando la meseta. Y a partir de ahí surgía también como un nuevo tema, que es decir, no sé si un nuevo tema, pero un tema que nos preocupaba, que es decir, bueno, evidentemente estas ciudades están tomando una dinámica y una escala que nos ponen en la discusión de la dualidad entre la ciudad extendida versus la ciudad compacta, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el modelo, en definitiva, que acordamos de nuestras ciudades, de nuestras urbanizaciones? ¿Qué es lo que estamos pensando?
las ciudades siguen con alto valor de crecimiento poblacional, que se siguen asentando, probablemente la actividad de vaca muerta genere, digamos, más afluencia de gente. La ciudad siempre es un atractor, porque la ciudad cuenta con todos los servicios. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba, digamos, y sigue pasando cada vez más insistentemente con esa ciudad que se va extendiendo y va generando como extensiones enormes, grupos de población de escasísimos recursos que están como muy lejos de las zonas servidas, digamos, con buenos equipamientos, con buena calidad de vida? ¿Qué pasa con barrios cerrados que se empiezan como a asentar también en esas periferias, pero que a nivel del Estado hay que dotar de la infraestructura para llegar, y los desequilibrios que eso genera? Nada de lo que acá ya nos estuvo conversando, pero eso fue lo que para nosotros eran como los inicios de nuestras preocupaciones como equipo. Entonces, ¿qué pasó? Una vez que fuimos como estableciendo como algunos lineamientos respecto de qué considerábamos hábitat, tomándolo hasta desde la ecología, o sea, la ecología donde dice que un hábitat es para una especie el lugar donde se desarrolla y tiene que seguir viviendo en condiciones óptimas para esa especie, trasladado a la sociedad, ese concepto, o sea, ese lugar que tiene que poder albergarnos a todos, que tiene que poder dar buena calidad de vida y que tiene que significar el futuro para los demás. Entonces, en ese marco de hábitat es que nosotros dijimos, bueno, empecemos como a tratar de identificar lugares que puedan servir, digamos, como muestra de situaciones de todo esto que estamos diciendo y que pueda ser extrapolable a la escala metropolitana. En aquel momento encontramos, nos focalizamos en la ciudad de Neuquén por una cuestión operativa y encontramos 3 zonas que para nosotros como que eran un crisol de todas esas problemáticas. El sector ese que ven en el medio de la foto, que es como alargado y que va desde la ruta hacia el río, que nosotros lo llamamos, estas zonas las denominamos como piezas urbanas estratégicas, porque nos parece que contienen toda la problemática en ese segmento y que está bueno para pensarla ya a la escala de ese y sacar después para las escalas más grandes. Entonces, Pieza La Sirena era esa, que tiene por un lado, digamos, al barrio Buquerroldán, la vieja periferia de la ciudad de Neuquén, que hoy quedó en el centro de la ciudad, la conexión con lo metropolitano, la ruta 22 y las vías del ferrocarril, y yendo hacia el río, empezar a meterse cuando la urbanización fue creciendo y fue ganándole tierras al río, otro de los temas componentes del ADN territorial, para luego empezar a encontrarnos con temáticas como los asentamientos irregulares sobre el arroyo Durán, pegado a los barrios cerrados que dan sobre el río y que, por ejemplo, hoy por hoy, en uno de ellos, que es justamente el que llega al río, no permite el acceso público al río Limay. Entonces, toda esa cuestión es como que a nosotros nos parecía que sintetizaba en ese lugar los temas de los cuales había que hablar, digamos, ¿no? En el otro, hacia el oeste, allá más arriba, es el sector de Los Hornitos, que es un sector caracterizado exclusivamente por el asentamiento irregular, por todas las personas más humildes de nuestra sociedad que encuentran su lugar para vivir en la meseta y en condiciones decididamente fuera de la calidad de vida. Pero, ¿qué pasa? Todo ese sector de Los Hornitos, que es como el último coletazo del sector oeste, digamos, de la ciudad de Neuquén, se toca con el área productiva, el área del petróleo, una nueva infraestructura que es la ruta que pasa pegada, digamos, por arriba de la meseta, un nuevo desarrollo sobre la meseta. Entonces, los temas de la metrópolis empezaban como a estar tocándose también en forma directa con la gente que vive en Los Hornitos, con lo cual ese tema también nos parecía como que había que ponerlo, digamos, en charla, en estudio y en sugerencia. Y después, el triangulito este que vemos a la derecha, que nosotros denominamos la pieza Sapere, que justamente tiene otro tema del ADN territorial, que es el contacto con el río Neuquén, el contacto con los puentes de acceso a la ciudad y de contacto con Cipolletti, y por otro lado es también la vieja periferia de Neuquén en posibilidades de entrar en un proceso de renovación urbana. Entonces, ahí nos preguntábamos, bueno, tenemos que ir por alguno de estos, ¿cuál elegimos? ¿Por cuál empezamos?
Y entonces en aquel momento nos motivó a tomar la pieza Sapere, o sea, la de derecha, porque, de esto estoy hablando hace 2 años más o menos, porque nos asustaban algunas noticias que salían en la prensa, que por ejemplo, de nuevas infraestructuras para la ciudad, digamos, ¿no? Nuevas infraestructuras que se estaban planteando a nivel de la difusión, que nos parecían bien desde el punto de vista del progreso, pero como que nos asustaban respecto de desde dónde estaban paradas las decisiones. Eso por un lado, que fue básicamente la novedad de que se estaba inaugurando la avenida Leloir, que es esta por la cual accedimos a la legislatura, y la idea era continuar con una avenida de las mismas características a la avenida Leloir por la costa del río Neuquén hasta el puente carretero. Y la verdad que a nosotros por lo menos pensar que fuera de las mismas características de la avenida Leloir, que ya teníamos, le estábamos empezando a conocer y probar, y ver que no era una buena decisión para la ciudad el diseño de la avenida Leloir, o sea, donde el auto era básicamente el componente en el cual se estaba pensando, pero después los bordes de la ciudad, lo que pasaba con la avenida, ni un solo árbol, el remate rompiendo un morro y asfaltando, digamos, un sector del morro para el estacionamiento, o sea, son cosas que verdaderamente uno desde lo disciplinar no puede estar ajeno. O sea, son cosas que uno desde lo disciplinar tiene que poder decir, acá hay algo que no estaría yendo bien, hay algo que se estaría alejando de esta idea del hábitat, digamos, ¿no? De un hábitat sustentable, de un hábitat que reconoce el patrimonio natural y que lo pone en valor en el marco de la urbanización. O sea, todas esas cosas a nosotros nos alertaban mucho. Eso por un lado, la posibilidad de que se continuara de esa misma forma la avenida hasta el puente, y por otro lado también un fenómeno que venía y que sigue pasando, digamos, que viene más de la mano de las inversiones privadas, que era justamente esto, que nosotros detectamos que la pieza Sapere es una pieza en condiciones de un nuevo desarrollo desde la renovación urbana. Eso lo estaba leyendo con mucha claridad el mercado inmobiliario, clarísimo. De hecho, empezaron a aparecer sobre la avenida San Juan y sobre el barrio Santa Genoveva, de repente edificaciones en torre, en altura de más de 10 pisos, de alguna manera metiéndose en el tejido más residencial, etcétera. Y nosotros en realidad lo que nos parecía era decir, bueno, qué bien que alguien lo está viendo, a la necesidad de que la ciudad consolidada, con todos los servicios, con el acceso al colectivo, a las visuales al río, a los equipamientos, se esté valorizando. El tema o la pregunta era que si estaba solamente direccionado desde ahí, el segmento de población que iba a tener acceso y que tiene actualmente acceso a esas bondades en forma de densificación, es un solo segmento de la población. Y entonces ahí, uno como estudioso y trabajador de la ciudad, también empieza a ver como una preocupación, porque uno empieza a decir, hablamos tanto de la fragmentación socioespacial del territorio, y efectivamente en nuestras narices está ocurriendo, y en todo caso en la pieza Sapere, ese proceso está empezando y cada vez más aceleradamente. Entonces la pregunta era, si nosotros venimos trabajando desde la idea de que la ciudad estaría muy bueno que se compacte, que el acceso a los centros de la ciudad o a los sectores más servidos empiece a estar más diversificado, empiece a ser incluidos dentro de ese territorio la gente que no tiene capacidad de autogestionarse su vivienda. Y cuando uno dice eso, dice muchos de nosotros. O sea, dice desde los sectores más pobres de la población hasta sectores de gente joven, gente que por ahí es trabajadora, pero los costos de lo inmobiliario, y entonces ¿qué empieza a pasar? Se empieza a ir cada vez más lejos. Entonces, la pregunta era, en aquel momento, bueno, si está pasando esto en Sapere, vamos por Sapere.
O sea, apurémonos a hacer alguna propuesta en ese lugar, donde las cosas están pasando como más, o nos parecían a nosotros, digamos, como más visiblemente. Bueno, entonces ahí bajamos a Sapere, que más o menos empezamos a entender cuando nos focalizamos en el lugar, dijimos, bueno, tenemos la ruta, tenemos el río, los viejos sectores poblacionales, algunos emprendimientos importantes, pero claramente tenemos el río y el contacto con Cipolletti. O sea, entender que la escala metropolitana empezaba a formar parte de una cuestión que había que empezar a trabajar en conjunto y por suerte se dio para casi simultáneamente un trabajo que vienen haciendo los gobiernos de Neuquén, Río Negro y los municipios de la confluencia en esto que mencionaba Luciana hace un rato del trabajo que viene haciendo el DAMI, que en buena hora ese programa, digamos, se está llevando adelante. Porque claramente esto de entender las conexiones y entender que el territorio empieza a necesitar un trabajo de conjunto es como una cosa muy estratégica, digamos, ¿no? Bueno, entonces nosotros cuando ya nos metemos en Sapere, dijimos, ¿qué conceptos tienen que tener, digamos, o sea, qué ideas no pueden faltarle al territorio para que tenga fuerza lo del concepto del hábitat sustentable? Entonces decíamos, debería aparecer, por un lado, esto de la necesidad de la densificación, ¿no? Como para poder acceder mejor a los servicios que da la ciudad. Por otro lado, el tema de la conectividad, la movilidad urbana, que haya una buena estrategia de conectividad. Y cuando decíamos de conectividad, decíamos el auto, pero también la bici, pero también el peatón, pero también, o sea, no solamente el auto como estrategia de conectividad, ¿no? Eso para nosotros es como básico. Y después también un fuerte trabajo con el espacio público. O sea, tiene que haber, para que un hábitat sea de calidad y sea sustentable, un fuerte trabajo desde ahí. Y también, ¿por qué no?, incorporar estas cuestiones relacionadas con la producción. Habrá sectores dentro de lo urbano, como son las huertas urbanas, como son lo que mencionaban recién, digamos, de trabajar en las mismas edificaciones, la posibilidad de una producción primaria, pero también empezar a repensar en esto de lo público el manejo de los ceros, del nivel cero de la ciudad. O sea, el nivel cero que tiene que poder permitir actividades productivas, actividades donde la gente pueda trabajar en cercanías incluso al lugar donde vive. ¿Por qué la gente se tiene que trasladar horas, digamos, o perder horas de su vida, cuando en realidad repensar esas cuestiones también es parte de pensar el hábitat sustentable? Y también el tema de la identidad, ¿no? Me parece como que ese es un tema fuerte a incorporar, a tener en cuenta en cada proyecto, en cada decisión. Con lo cual, nosotros a toda esa como confluencia lo llamamos como módulo humano de hábitat, digamos, ¿no? O sea, nos parecía como que cada lugar debe como ser un contenedor de cada uno de esos botones, bajo la forma que fuere, pero deberían estar presentes. En ese sentido, fuimos y tomamos como referente un trabajo que se viene haciendo en Barcelona, que acotan el área de intervención a lo que ellos le denominan macromanzanas. Entonces, dentro de un sector de la ciudad, trabajan con la idea de volver a recuperar esto de más barrial, de lo más peatonal, del encuentro de la gente, dentro de la ciudad totalmente densificada. Con lo cual a nosotros nos parecía muy interesante, porque cada uno de esos módulos macromanzana podrían perfectamente ser replicados en una estrategia local, tomando aquello como referencia. Bueno, ahí hay algunos esquemas, ¿no?, de cómo ellos manejan, digamos, esa idea de que, por ejemplo, de que la movilidad, en vez de pasar por todas las manzanas, todos los autos que son ajenos al lugar, digamos, porque en definitiva en el caso de la pieza Sapere todo confluye en el puente y entonces a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde está invadido por autos que van de todos lados, pero no hay gente de ahí. O sea, y la gente de ahí que tenía su escala barrial en el barrio Sapere, de repente aparecen autos estacionados que van derramando el centro de la ciudad y se pierde la vereda, o sea, esta cuestión nos parecía como que estaba muy buena, tomando aquel referente, poder establecer esto de una manzana un poco más amplia,
jerarquizar las vías por las cuales podía ir el transporte público, el auto que tiene que ir más ligero, que es ajeno al lugar, y empezar como a resguardar esa otra escala del lugar de la gente, de la cotidianeidad, en el marco de una ciudad y en el marco de lo metropolitano. Hicimos en algún momento, bueno, por supuesto los relevamientos, encontrarnos con gente del lugar, y después hicimos un taller con la gente del barrio, que bueno, nos ayudaron gente especialista, digamos, en estos temas de la participación, y se fue como mapeando dentro de la pieza Sapere los problemas, los temas que la gente creía, digamos, bajo algunas consignas, y a partir de eso llegamos como a bueno, no se ve muy bien, pero bueno, un montón de botoncitos con colores, que cada color significaba algo distinto, que a nosotros nos tiraba como una pauta para esta propuesta de armado de las macromanzanas. Y eso fue lo que pudimos hacer, porque empezamos a ver que esas líneas verdes más oscuras podían ser como las vías del tránsito más rápido, la conexión del transporte público, la bicisenda, incluso fuimos trabajando cómo serían esas veredas, que deberían ser incluso con algunos sectores con terrenos absorbentes para el tema, digamos, de la escorrentía del agua en el sentido norte-sur, porque el agua corre... esto se va pasando solo. Corre, digamos, en este sentido y muchas veces genera como inundación, etcétera. Bueno, todo esto que yo ahora lo estoy contando muy rápido responde a un estudio muy pormenorizado del lugar, que sobre todo los estudiantes del equipo se encargaron de hacer los relevamientos de cada una de las cuestiones y fuimos como volcando en este mapeo. A partir de ahí empezamos a entender que en esas macromanzanas podíamos trabajar fuertemente con el espacio público. Porque si bien nuestro proyecto tenía como una mirada y una impronta original respecto del tema de la vivienda, también nos parecía que si uno tiene que establecer como capas, digamos, o como layers de cosas que se pueden hacer más fácilmente y cosas que por ahí desde el punto de vista de la gestión son más complicadas, nos parecía que el espacio público estaba muy bien para empezar a trabajar desde ahí en una primera instancia. Entonces, en ese sentido, fuimos como... descubriendo pequeñas piezas de espacio público, ya sean lineales como de zonas donde estaban las escuelas, digamos que sería todo esto que está por acá, otros espacios públicos, el tema del frente costero, el tema del río, el tema del corredor de la bicisenda con las vías, bueno, todo eso que nos parecía que iba a ir sumando con relación a el tema de la generación de una mejor calidad de vida. Entonces, como el eje de este encuentro no es el tema de la vivienda, pero nosotros hicimos este camino y ahora voy a llegar al río, digamos, me interesa contar que, por ejemplo, estas son algunas de las macromanzanas en las cuales nosotros estamos proponiendo como una alternativa de pensamiento, pero también como una alternativa de gestión concreta, es que así como el privado está densificando a través de la vivienda colectiva en pleno tejido de renovación, ¿por qué no una operatoria desde el Estado o una operatoria desde el Estado público-privada? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser la persona individual del barrio Sapere, que como ya la casita está muy hecha bolsa y le ofrecen una fortuna, vende para esto de la vivienda colectiva, pero de un segmento de la población? ¿Por qué no el Estado? Entonces nosotros hicimos como ese ejercicio. Esto que estamos mostrando acá son algunas imágenes de esas macromanzanas, ya con una estrategia de circulación vehicular, etcétera, pero también con una estrategia de poder estar pensando que en la ciudad completa, servida 100%, puede vivir mucha más gente. Pero si esto no lo lidera, digamos, la institucionalidad, es muy complicado, porque a mí me parece que es algo que el Estado tiene que empezar a preguntarse y empezar a liderar, a ser promotor de su propio desarrollo. Y entonces ahí van a aparecer nuevas formas. Seguramente habrá cuestiones para estudiar, para pulir, como bien comentaba el doctor, digamos, en las cuestiones de tipo jurídicas, pero no, esto no es que no está hecho en ningún lado. Esto se hace en muchos lugares
Ya en la misma Argentina, en Rosario, hay ejemplos de densificar sectores donde el Estado genera un consorcio con los vecinos, con el privado, y a partir de ahí generan este proceso de renovación que implica que mucha más gente pueda acceder a la vivienda de buena calidad, porque aparte, si está pensado en el esquema de esto de la macromanzana, con esos centros de manzana que nosotros estamos pensando abiertos, juntando los patios de las casas, digamos, y generando proyectos. Esto que nosotros estamos volcando acá en estas imágenes no son proyectos. La idea sería que incluso se pudiese concursar, por decir algo. Simplemente son como volúmenes que muestran una idea, porque justamente no es nuestro rol hacer los proyectos, digamos, ¿no? Sino poder mostrar las ideas de lo que estamos pensando. Entonces, en ese sentido, bien podría, digamos, con la interacción con los colegios, etcétera, poder hacer un trabajo de concurso que empiece a generar acciones concretas dentro del territorio consolidado. ¿Por qué no? Está hecho en otros lados y está hecho bien y está hecho con éxito. Simplemente es mover un poco las estructuras, empezar a tomar dimensión de la seriedad que tiene la forma en la que se está desarrollando las ciudades en nuestra Norpatagonia, y a partir de ahí empezar a tomar como otro tipo de miradas y de decisiones. Como les decía, por ejemplo, en esta imagen que vemos, la posibilidad de densificar 3 o 4 niveles, que es lo que el código actual de la ciudad de Neuquén prevé, con un fuerte espacio abierto, que en ese espacio abierto, más allá de actividades de tipo social, pueden haber actividades de tipo productivas, que colaboren a la economía de toda la gente que vive en el lugar, y tal vez pensar en vivienda colectiva no siempre haya que remitirse a los malos ejemplos. Hay muy buenos ejemplos en la República Argentina de vivienda colectiva de excelente calidad que aún hoy siguen perdurando en el tiempo. Neuquén también hay un ejemplo. El barrio Altabarda es un excelente ejemplo del trabajo de la vivienda colectiva puesta en el medio de la ciudad. Los vitamínicos, algunos de ellos, son excelentes ejemplos. Entonces, el barrio, yo le llamo ¿cómo es? Los petit chalet en Cipolletti. Me dicen que se llama de otra forma, pero no sé por qué se me ocurrió a mí que era así. Petit chalet, pero bueno, tiene otro nombre. La cuestión es que esos petit chalet, o sea, son todas formas de poder trabajar lo colectivo de buena calidad, que en algún momento algunos, por cuestiones de apuros y todo lo demás, hayan decidido proyectar mal y olvidarse de la gente y olvidarse del módulo mínimo humano habitable, no es nuestro problema, porque nosotros no nos estaríamos olvidando de eso. Nosotros estaríamos partiendo desde ahí. Entonces, la confianza en los que proyectan, la confianza en los que arman los programas de cómo son esos edificios con la gente que había. O sea, me parece que hay que ponerse a trabajar, digamos, y poner la inteligencia que ya la Norpatagonia tiene instaladísima. Hay cuánta gente con mucha capacidad para poder alimentar este tipo de procesos. Me parece que ya es tiempo. Entonces, bueno, yendo desde cómo Sapere se tocaba con el río, este tema del frente costero. A nosotros nos parecía también, en aquel momento, cuando tocamos lo del río Neuquén, justamente para abordar esta especie de miedo que nos daba esa avenida pavimentada por la costa del río Neuquén, de 4 carriles, fuimos como entendiendo de que la estrategia para el frente costero también se tiene que coser de una estrategia general. O sea, el frente costero, no podemos nosotros trazar un límite y decir, bueno, veamos la costa. Está muy bien, veamos y profundicemos en la costa, pero claramente esa estrategia respecto de cómo diseñamos y qué proponemos en el frente costero tiene o debería tener que estar agarrada de un sistema mayor que le dé integralidad. Entonces, en aquel momento nosotros lo que hicimos fue tratar de entender en qué marco estábamos pensando la costa del río Neuquén. En primer lugar, estábamos pensando la costa del río Neuquén en contacto 100% con el espacio río con 2 costas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, en este caso en particular, la confluencia de 2 jurisdicciones distintas, 2 provincias distintas, etc. Pero también, y ya mirado desde la pieza de Sapere, empezar a entender que ese borde costero debería, por un lado, significar un gran aporte a lo paisajístico, un gran aporte al uso de la gente de ese río, de ese lugar maravilloso que mucha gente ni conoce.
y a su vez ser complementario de los usos públicos que tiene la ciudad y que no están puestos en valor. Entonces uno lo empieza a mirar y dice, bueno, por un lado tengo la costa, digamos, en lo que es Apere, ¿no? Para acotarlo ahí. Pero por otro lado también empiezo a tener como otros grandes espacios, que son estos espacios más a escala barrial. Tengo un concurso que se acaba de hacer hace un año de un pulmón para la ciudad, un pulmón público, el de la U9. Entonces, empiezan a ver, está el terreno de la UNCO, que es un parque que se usa, digamos, tiene concurso público también, pero más allá de que se haya implementado o no, hoy por hoy la gente de Neuquén y de la región de Cipolletti y todo lo demás usan ese terreno de la UNCO para andar en bici, para ir a correr, para encontrarse, etc. No es parte de un sistema de lo público. ¿No es parte ese frente costero del río Neuquén, que debemos pensarlo en el marco de un sistema público de espacios para la gente? Entonces, nos pareció que teníamos que entenderlo, mirarlo un poco más, ver cómo era ese frente de la costa del río Neuquén, del lado de Neuquén, las islas, Cipolletti, las ex chacras en Cipolletti, los asentamientos irregulares. Siempre me acuerdo cuando hace unos años me invitaron en la Universidad de Flores a dar una charla sobre el plan urbano ambiental de Neuquén, porque yo trabajaba en la municipalidad en aquel momento, y me acuerdo que frente a los alumnos tuvimos que exponer y también expuso alguien de la municipalidad de Cipolletti, y de esto estoy hablando hace mucho, Lu, no eras vos. Resulta que en aquel momento contamos nosotros con una problemática en Neuquén fuerte, el tema de los asentamientos. Entonces en Cipolletti, esta persona que estaba exponiendo dice, nosotros por suerte no lo tenemos súper controlado. Asentamientos en Cipolletti no hay. Yo me acuerdo que le dije, pero prepárate porque ya empieza. O sea, si no hay, prepárense. Entonces, hoy por hoy, pasados 10, 15 años, uno ve la costa del lado de Cipolletti y claramente, digamos, ¿no? Porque hay temas que no son de la planificación urbana, son temas que tienen que ver con la sociedad, con los procesos que están pasando. Entonces, poder anticiparse, poder entender de que eso, por más que uno tenga una buena ley, digamos, para ordenar el territorio, los sucesos suceden, digamos, ¿no? Y entonces sería bueno por ahí una mirada anticipatoria a algunas cuestiones para poder, pero bueno, en aquel momento siempre lo cuento como anécdota porque me hizo mucha gracia. Entonces, reconocer el lugar, reconocer que en esa costa, en ese frente costero, por lo menos en el pedacito de Sapere, estamos en presencia de esos datos de lo metropolitano. La movilidad que originariamente fue para conectar, digamos, a la ciudad de Neuquén y al resto de la Patagonia, de repente con el tren, con el viejo puente, con el puente nuevo, pero que empieza a ser parte del pensamiento de cómo trabajar este borde costero, ¿no? Del lado de Neuquén, esta barranca tremenda que hay hasta bajar, las potencialidades que tiene esa barranca desde el punto de vista del paisaje. Contaban Horacio y Bárbara, ¿no? Por ejemplo, es un antecedente que nosotros también miramos, el de Chicago. O sea, cómo en las distintas zonas con una barranca fueron resolviendo de distinto modo ese tema de la barranca. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar cuestiones de proyecto que sirvan para la gente, no para el auto? O sea, ¿qué es esto de que todo se lo tiene que llevar puesto el auto? Tenemos un paisaje de estas características, unos ecosistemas que aún persisten en esos lugares, aunque sea en el marco de lo urbano. Es lo que en definitiva cuando uno llega ahí se para y dice, qué buen lugar. Y se imagina, en esto de imaginar, qué bueno sería que se respete en algún punto, ¿no? Bueno, entonces reconocerlo en esa recorrida, ver que hoy por hoy, digamos, están esas infraestructuras de las líneas de alta tensión, ver la basura, o sea, la no gestión del espacio, o sea, el espacio que está ahí a una cuadra de la ciudad totalmente consolidada de Neuquén, con esta belleza, digamos, de lugar, y de repente esto, o sea, la no gestión de ese lugar, ¿no? Tal vez, digamos, si uno lo ve así, dice, es un lugar que está muy sucio, muy abandonado, pero en realidad puesto al revés y puesto a una gestión
inteligente, digamos, del hábitat, creo que la cosa podría venir por otro lado. Los asentamientos, o sea, en la pieza Sapere, pleno centro de Neuquén, bajo las líneas de alta tensión, hay 500 metros de asentamientos irregulares. Entonces, en la misma pieza Sapere, a 2 cuadras de allá atrás el edificio blanco donde estamos nosotros acá ahora, digamos, ¿no? En la cercanía de la ciudad consolidada, de los grandes equipamientos, esta gente está viviendo ahí hoy. Entonces, cuando pensábamos en aquello de la vivienda y la posibilidad de acceder, ¿por qué esta gente debería ir a vivir allá en Los Hornitos? Porque probablemente para hacer la avenida de las 4 Trochas, a algún lado estas personas tienen que ir a vivir. No sé a dónde, porque la verdad que desconozco cuál es la propuesta. Pero en definitiva, hasta uno, ¿no sería mejor en el propio barrio donde la gente ya vive hace años? O sea, creo que es un trabajo arduo, pero es un trabajo que no hay otra, me parece, ¿no? Que tomárselo en serio, en definitiva. Entonces nosotros cuando mirábamos al frente costero del río Neuquén, en el marco de una estrategia general, que es la que vengo describiendo, entendíamos que podíamos trabajar el borde, podíamos, como decía Juan Fontana el otro día, llegar con unos conectores a la isla. O sea, el frente costero se tiene que agarrar del territorio que está, no es cortado y otra cosa. Entonces, al agarrarse, se agarra tal vez, como proponíamos ahí, en esas líneas rojas, digamos, para ir a la isla y para cruzar al otro lado, a través, por ejemplo, del espacio público, que puede bajarse, ir por una pasarela chiquitita que vaya sobre el nivel del río y llegar a la isla, que en la isla haya alguna actividad pública y que se puede ir del otro lado. O sea, no necesariamente el frente costero es siempre para el auto. Siempre que se habla de la conectividad con Cipolletti se está hablando para ver si hacemos un quinto, un sexto puente. Está muy bien, pero también desde otro lado, desde que el paisaje, desde que ese territorio pueda ser usado, como decían bien los chicos en la foto esa anterior que ponían de Buenos Aires, la gente utilizando, digamos, en esta cuestión de encuentro social. Entonces, en ese sentido hicimos como algunas cuestiones, digamos, también habría que, en aquello de la identidad, del botón de la identidad, también desde el punto de vista de poner en valor estas infraestructuras, estas formas estructurales tan lindas, ¿no?, que tenemos en el lugar, y tal vez ahí nos habíamos imaginado como que podía llegar, pero estos son, digamos, como croquis de cosas que se nos van ocurriendo, digamos, no es un proyecto, pero decíamos tal vez incluso hasta retomando algunas ideas del diseño de esas infraestructuras como una infraestructura de lo público que pueda ir subiendo, bajando, tomando los niveles del terreno para cruzar del otro lado. Bueno, cosas que se nos fueron ocurriendo que podía llegar a ser. Entonces, para sintetizar, el frente costero es como una superposición de un montón de cosas, estas y muchas más, jurisdicciones distintas, ríos distintos, márgenes diferentes, ciudades que empiezan como a tocarse desde el funcionamiento, movilidad, espacio público. O sea, hay como una superposición de temas que básicamente nos ponen, digamos, en un escenario de decir, esto que es un dibujo, digamos, o sea, es la pieza Sapere, pero todos esos polígonos superpuestos y todo lo demás, más esas líneas de conexión, implican que sobre el territorio de Sapere hay diferentes miradas, diferentes intereses, diferentes organismos trabajando, diferentes personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como un collage de cuestiona el territorio. Si desde la institucionalidad no se puede encauzar un proceso de trabajo colectivo, de trabajo de inclusión de los pensamientos, de las distintas personas que, por ejemplo, hoy, inquietas por todo esto, algo en su trabajo y en su tarea tienen para decir. Si no se puede generar desde ahí, digamos, el motorizar el desarrollo del territorio, es complicado. Creo que ya tenemos un siglo, no diría en un 100%, porque tampoco, digamos, hubieron siempre cuestiones muy acertadas, pero digo, hoy por hoy si uno hace esa lectura vuelve como al principio. Entonces, en aquello de la primera
palabra, ¿no? Lo de imaginar. Entonces, después de haber hecho todo este recorrido, a uno no le queda otra que imaginar que sería muy bueno que confluyamos en espacios múltiples, que confluyamos las instituciones, por ejemplo, si hay que abordar el frente costero, que haya una, por decir algo, una unidad de gestión que esté conformada por gente de los dos municipios, gente de la universidad, gente, no sé, la forma que se les ocurra, pero que el Colegio de Arquitectos con su promoción de las discusiones, de los concursos, de los profesionales, el capital privado dispuesto a participar de ese proceso. O sea, si tenemos que ser capaces de imaginar eso como una cuestión superadora a lo que tenemos. De eso prácticamente nuestro equipo está convencido. Y entonces, ¿cómo? Si no es de la mano de la sociedad, pero también de las instituciones. También de las instituciones que de algún modo tienen que dar la posibilidad. Y capaz que no te gusta aquel, porque es de tal partido, porque es de tal otro, porque una vez me miró mal, porque no sé qué. Todo bien. Pero el territorio para imaginarlo, para proyectarlo y gestionarlo con la seriedad y el compromiso que hoy por hoy, nosotros ya somos todos bastante grandes, digamos, tenemos como para dejar un paso a futuro. Creo que poder lograr cuestiones de ese tipo es como la tarea. Es por lo menos la tarea que a nosotros nos interpeló y que nos hace seguirnos reuniendo, porque nuestro equipo, bueno, esto me parecía como que estaba re linda, digamos, esa frase de Pichón Rivière, digamos, ¿no? O sea, si no es en colectivo, si no es juntos, complicadísimo en épocas de dificultades, de pobrezas, ¿no? Entonces, bueno, y digamos, ese es nuestro equipo, que me interesa básicamente que ustedes sepan que habemos docentes universitarios, hay profesionales de la actividad privada que se han sumado a nuestro proyecto, profesionales que representan al Colegio de Arquitectos, estudiantes, y ¿saben qué? Para que ustedes tengan una idea del compromiso que nosotros le hemos puesto, todas estas personas, nadie cobra por su trabajo. O sea, se han sumado al proyecto de extensión universitaria voluntariamente. Nosotros tenemos escasísimos montos, digamos, anuales para funcionar, y el hecho de seguir vivo el grupo con tanta gente y que se va renovando y van apareciendo como nuevos puentes, creo que tiene que ver con esto, con lo mismo que pasa acá. Porque, digamos, lo que hoy está pasando acá es similar. O sea, lo que nos está llamando a nosotros a hacer este trabajo, a los que estamos acá y todo lo demás, probablemente nada tiene que ver con cuestiones interesadas de otro tipo. Creo que tiene que ver con imaginar un futuro distinto, mejor, y creo que cada uno de nosotros, a su modo, como pueda, si está hoy acá, es porque tiene muchas ganas y porque tiene mucho para hacer. Ojalá podamos. Abrimos con una suerte de preguntas, comentarios o acotaciones a Gabriela, y luego vamos a hacer esta mesa de debate antes del lunch. Si alguno quiere acotar, ampliar el tema o hacer una pregunta. Donde intervenimos con la vivienda colectiva son 4 hectáreas, que justamente tomamos porque se da la casualidad que hay 3 escuelas juntas. Está una secundaria, un jardín de infantes y una primaria, y después, enfrente, hay como unas manzanas con un tejido muy blando y una propiedad que es municipal, que es muy grande, casi 1 hectárea, donde te toman, creo que el examen para conducir o algo por el estilo que hay ahí. Entonces nosotros englobamos toda esa cuestión y bueno, nos daba un muy buen resultado desde el punto de vista de la cantidad de gentes, porque otra cosa que no dije fue
que una de las estrategias que proponíamos es también empezar a pensar la ciudad en corte. O sea que, por ejemplo, el auto deje de estar en la superficie para ganarle el lugar a la gente y empecemos a pensar en ese corte posible. Capaz que en algunos lugares por el tipo de suelo no sea factible, pero en otros sí. Y que el auto empiece como a estar debajo y que liberar el cero para la actividad comunitaria y para el encuentro. Pero más o menos esa era la idea. Buen día, Gaby. ¿Cómo es la participación de o la inclusión de este proyecto en el municipio, en la gestión municipal? Muy buena pregunta. Vos sabés que nosotros no tenemos muy buena experiencia. No. Sí, es buena. Vos sabés que la vez pasada vino una chica que se iba a incorporar al proyecto con el tema de lo ambiental, y una de las preguntas que me hizo fue, qué bueno que está el proyecto. ¿Les dan bolilla a ustedes o no? No. Es difícil. Por lo menos en nuestra experiencia hemos intentado un par de veces establecer, digamos, como puentes de contacto y no nos ha sido fácil. No hemos, capaz que, por ejemplo, en algún momento sí nos facilitaron el plano de AutoCAD de la ruta de las cuatro carriles, o sea, efectivamente corroboramos que ese era el proyecto, así que bueno, pero después tuvimos alguna reunión más, pero no, bueno, y después por supuesto siempre las colaboraciones de los técnicos, que uno va y les pide por nota los anchos de vereda, como a Ceci Arroyo que está acá y en 10 días nos tuvo el informe, o sea, pero eso más a nivel de lo técnico, digamos, ¿no? Pero a nivel de la decisión de tratar de trabajar en una forma integrada, conjunta, como la que veníamos mencionando, nosotros por lo menos no hemos tenido mucha suerte, no, hasta ahora. ¿Alguna pregunta, acotación sobre el tema? Y la ruta esa de los 4 carriles, la calle de los 4 carriles, ¿por dónde la metían ustedes? No, nosotros no. No, nosotros... Por eso que también no le daban bola, claro. O sea, nosotros lo que estábamos proponiendo justamente era que todo ese tránsito que ellos desde el municipio planificaban llevar al embudo del puente, propusimos un puente a continuación de la calle Leluar, donde está el Parque del Este, que aparentemente esa propuesta la están analizando. De esa forma podía parte de la gente que viene por la Leluar justamente irse rápidamente o entrar sin necesidad de meterse por el embudo y empezar como a invadir todo Sapere, como es lo que pasa. Con lo cual, en esa estrategia, no da la charla, digamos, pero en un plano que hicimos de propuesta de movilidad, lo que tendía era a tirar el tránsito metropolitano más a la periferia, para ese tránsito rápido, diseñado, digamos, acorde, para poder preservar. Entonces, ahí ya no era necesaria la avenida de 4 carriles. Entonces, si eso pasaba, liberaba la posibilidad de poder decir, bueno, el frente costero está muy bien que tenga una avenida costanera, pero una avenida costanera pública. De hecho, nos estábamos imaginando que en ese frente costero se podría reglamentar incluso que las edificaciones que pudiesen a futuro estar ahí, trabajar el concepto del nivel cero. O sea, que el nivel cero no sea como la Avenida Libertador, donde vos tenés, está muy lindo, digamos, pero tenés la reja y la propiedad privada. O sea, es visual, digamos, el contacto. O sea, era esto de empezar a trabajar cómo perforar el tejido desde la costa y desde la ciudad a través del nivel cero, generando actividades, llamarle laborales o lo que fuere, pero también públicas, bares, cuestiones de... Entonces, que el nivel cero empiece a tener, ya sea desde el punto de vista de los usos y del diseño, una estrategia de trabajo y de encuentro y de llegada a ese frente costero, no tan desde la edificación y desde el código que te dice de la línea municipal para adentro tal cosa, como una estrategia más desde el diseño, digamos, ¿no? Desde el diseño, que siempre detrás del diseño hay una idea. Hay un concepto. Entonces, en este caso sería el del concepto del espacio público que se tiene que empezar como a meter y a irse para dentro de la ciudad, digamos, ¿no? Eso era más o menos. No, nosotros no la proponíamos.
Gracias. Lo que me parece interesantísimo es el trabajo que hacen en el equipo ahí en la universidad. Y yo pensando así un poco, y lo que está haciendo ahora Fundesur en convocarnos a nosotros en esta discusión, calculo que indirectamente, aunque parezca que el gobierno no está, quiero suponer que está presente de alguna forma, porque si no, no hubiese dado el espacio para estos encuentros, ¿no? Más allá de los intereses que puedan tener los gobiernos de las dos provincias. Me parece que es un buen pie para comenzar la investigación, el mismo formato que tienen los chicos ahí en la universidad, en el equipo de ustedes, que lo plantearon los otros disertantes. Esto hay que ponerse a investigar, hay que hacer encuestas, hay que hacer todo un camino que va a llevar mucho tiempo. Y bueno, este formato que ellos plantean, que lo están viviendo acá en la ciudad de Neuquén, puede ser un modelo para recomenzar o para comenzar con el que está planteando, calculo que es Fundesur. Eso era.